Los derechos humanos están amenazados. Gobiernos, fronteras, políticos, empresas, fuerzas de inseguridad, sociedad civil, su final es inminente. ¿Crees haber nacido libre e igual en dignidad y derechos? Artículo 1. Estás muerto. ¿Crees tener todos los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política? Artículo 2. Estás despedido. ¿Crees tener derecho a la vida, a la libertad y a tu seguridad? Artículo 3. Estás despedido. ¿Te crees libre de la esclavitud, de la servidumbre y las torturas? Artículo 4 y 5. No hacéis bien vuestro trabajo. Despedidos. ¿Te has creído con derecho a circular libremente y a elegir tu residencia? ¿Quién te crees que eres saliendo y entrando libremente de tu propio país? Artículo 13. Estás fallando. Estás despedido. ¿Crees tener derecho al asilo por estar perseguido? Artículo 14. No cumples tu función y estás despedido. ¿Derecho a la nacionalidad? ¿Quién te has creído? Artículo 15. Estás despedido. Libertad de pensamiento, de reunión, de asociación pacífica. Dispérsense. El artículo 18 y 20 han caducado. ¿Quién tiene el derecho al trabajo? Nadie. Artículo 23. Desaparecido. He venido porque en mi tierra natal las cosas van mal. La violencia y la pobreza avanzan a un ritmo mortal. Tuve que salir, buscarme un porvenir, resurgir, resistir y conseguir sobrevivir. La quimera de cruzar el estrecho en patera, mientras la guardia costera espera en vela para atraparte. La odisea de cruzar la esfera entera, sin destino ni cartera, yendo hacia ninguna parte. Voluntad, sacrificio, de edificio en edificio voy en busca de un oficio. Al borde del precipicio estoy, un trabajo que me saque de aquí abajo, darle a mis hijos cobijo, demostrarles quién soy. Me peleo con sus ganas y con su hipocresía. Me peleo cada día con su ley de extranjería. Me peleo contra aquellos que sienten mi raza como una amenaza, esos que meten baza y me rechazan. Tú no eres más que yo, no eres más que yo. Así es mi lucha y cuando mi jefe me explota, ¿quién me escucha? Sin papeles no hay trabajo y sin trabajo no hay papeles. Espiral extraña y España me atrapó en sus redes. ¿Qué puedo hacer? Respiro desesperanza, malvivo en un zulo oscuro porque mi alquiler no alcanza. Acudo al locutorio a diario, ese es mi deber, saber cómo están los míos, qué tendrán para comer. Algunos patriotas idiotas me tratan cual bestia, abuso encubierto al uso del intruso que es molestia. Vuelve a la selva, negro, este no es tu pueblo. Extranjero, forastero, sin dinero y no me integro. El paisaje gris de mi país me obligó a huir, haciendo trabajos sucios para así no delinquir. Nostalgia de una infancia que es historia, en mi memoria un ayer tan lejano que no volveré a vivir. El error de ser colombiano, subsahariano, rumano, el temor de ver que pocos tienden su mano. Miedo a mi piel, miedo a mi ser y a mis costumbres. Ver que rezo en otra lengua les irrita y les confunde. Ya quiero
quién le incumbe si me aparto y no me adapto al rapto repentino del rico país vecino. Solo pacto y comparto en mi comunidad mis bienes, mis males, frustraciones y alegrías, tradiciones ancestrales. De todas formas, España no es un país racista, pero mi nombre está en una lista y algunos me siguen la pista. ¿Hasta cuándo esta marginación? Mi diferencia es una excusa y la usan como razón de opresión. Tengo documentación tras meses de adaptación, tras aprender vuestro idioma y una profesión. Estudiaré vuestra cultura, aprenderé sus detalles y me quedaré en España si me dejan vuestras calles. No tengo mi familia, no tengo mis amigos y eso es difícil. Vine para cambiar mi vida. Una señora que me dice, ¿tenés papeles? Sí, señora. Y creo que